Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Nuevamente estamos por aquí porque el Señor lo permite. Necesito que abras tu corazón para que recibas esta palabra de mucha enseñanza y de mucha edificación que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ante todo que sea el Espíritu Santo ayudándome y que fluya sobre mí una vez más con sabiduría, inteligencia, desenvolvimiento para que recibas la palabra que el Señor me ha dado. Necesito que en este momento entiendas y comprendas que la palabra de Dios no nada más se escucha, sino también se pone en práctica para que tú puedas ver fruto de ella. Yo quiero que el día de hoy entendamos el tema, y el tema es el siguiente: clama fuerte que Dios sí oye. Clama fuerte que Dios sí oye. Es importante que entendamos que la Biblia nos enseña que muchas personas clamaron, se humillaron, se quebrantaron y buscaron a Dios, y literalmente estas personas pudieron ver el respaldo de Dios de una manera grandísima. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 3:33, dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es importante que ahí aprendamos, hay muchas cosas ocultas que realmente solamente Dios nos las puede revelar y nos las puede hacer entender en nuestras vidas. Hay cosas que tenemos que alcanzar, hay cosas que debemos de saber, hay cosas que realmente solamente Dios sabe en nuestra vida, hay cosas que Dios no quiere revelar, pero solamente clamando, buscando, humillándonos, quebrantándonos delante de su presencia, podemos alcanzar muchas cosas a través de esa llamada, a través de ese clamor, a través de esa búsqueda. Es importante que solamente la oración es lo que nos conecta a nosotros poder llamar y a tener esa comunicación con el cielo. Si no oramos, si no clamamos, si no nos humillamos, realmente no vamos a poder tener esa comunicación con nuestro Padre Celestial. A través del Espíritu Santo, a través de tener esa relación, esa comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas veces queremos que el Señor nos responda, muchas veces que el Señor nos ayude, que nos atienda, que nos revele, que se nos manifieste, que nos auxilie, que nos levante, pero no clamamos. Y es importante que entiendas lo que es la oración. La oración es lo único que nos conecta a nosotros expresarnos y a dirigirnos ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cuando yo leía esto, realmente el Señor me puso en mi corazón que le pusiera el tema: clama fuerte porque Dios sí oye. Muchas veces queremos que el Señor nos escuche en medio de atribulaciones, angustias, en medio de persecuciones, en medio de procesos, en medio de cualquier adversidad. Pero siempre debemos entender que es importante clamar y humillarnos delante de Dios en tiempos difíciles, pero también en tiempos de gozos. Yo estaba leyendo y estaba viendo cómo realmente el rey Asa empieza a clamar y empieza en ese momento a humillarse delante de Dios porque realmente necesitaba un auxilio. Pero yo quiero resaltar que ese clamor y esta manera de él intervenir hacia el cielo y tratar de llamar la atención hacia el cielo fue porque el enemigo se le levanta en un momento de él poder recibir algo que realmente tenía que lograr como éxito. Yo quiero el día de hoy que voy a leer lo que anoté aquí y dice: cada vez que Dios nos va a bendecir, siempre el enemigo se va a oponer para que no alcance lo que Dios no nos quiere hacer llegar o entregar. Cada vez que el enemigo ve que el Señor va a darte, te va a posicionar, te va a ayudar, te va a bendecir, te va a hacer llegar lo que Dios quiere entregarte en tu vida, promesas, cosas que Dios quiere que tú alcances, el enemigo siempre se va a oponer para que no alcances esa posición, esa bendición, esas cosas que el Señor siempre te quiere hacer llegar a tu vida. Recordemos que el enemigo vino siempre fue a robar, a hurtar, a dividir, a destruir. Las herramientas que podemos ver del enemigo estudiando la Biblia es para destruirnos, es para que nosotros no alcancemos lo que el Señor quiere que nosotros obtengamos, tanto la salvación, tanto la paz, la tranquilidad, tantas cosas maravillosas que Dios tiene para nuestras vidas, para alcanzar, y el enemigo lo quiere, siempre es quitarnos y robarnos todo. Entonces es importante que entiendas que es la manera de Dios hacernos entender por medio de esta palabra que nosotros siempre tenemos que estar comunicándonos, clamando y haciéndole entender a Dios que nosotros estamos aquí no nada más para quedarnos relajados o tranquilos.
de que Dios lo puede hacer, sino también nosotros levantarnos a tener esa confianza de confiar y de expresarle lo que necesitamos a Dios para que el Señor intervenga a nuestro favor. Porque Él siempre estará ahí como padre, como amigo, como ese juez, como ese abogado para defendernos, para respaldarnos, para ayudarnos y acudir en los momentos que nadie puede hacerlo. El rey Asa me hace entender algo y yo quiero que leamos la palabra en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto está en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 14, donde leo la palabra, direccionándola a través del Espíritu de Dios, que Él me dirija. Amén. Dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiegos el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares de los cultos extraños y los lugares altos, y quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Me llamaba la atención la manera como realmente este rey se levantó a hacer lo que le agradaba a los ojos de Dios, lo que realmente delante de la presencia de Dios estaba bien. Dice que él se levantó a quitar los cultos extraños. Y cuando yo leía esto me llamaba mucho la atención, porque qué maravilloso es que él se levantó a quitar esos cultos extraños. Aparentemente hacían cultos que realmente eran extraños, donde no estaba la presencia, donde no se alababa a Dios, donde no la exhibían a Dios, donde realmente no exaltaban a Dios. Eran cultos extraños. Pero dice, y los lugares altos, quebró imágenes, destruyó los símbolos de Acera. Esta persona realmente no estaba jugando en la posición y en el llamado que cargaba. Qué importante que tú y yo podamos entender la posición y el llamado que cargamos de parte de Dios, pero también aprovechar esa posición y ese llamado. Muchas veces la posición y el llamado que cargas de parte de Dios puede ser en un trabajo, puede ser en el lugar, la posición que Dios te ponga, en la iglesia, puede ser en cualquier sitio que tú sepas que en ese lugar Dios te va a usar, en ese lugar es que Dios te quiere, en ese lugar es donde Dios realmente necesita que tú estés. Pero la importancia es aprovechar el lugar y la posición, y que valores y respetes ese lugar que Dios te está dando. ¿Sabes para qué? Para que levantes en ese momento el nombre de Dios en alto y te posiciones a derribar todas las cosas que van en contra de ese Dios que realmente te ha posicionado y te ha puesto en ese lugar. Yo veo que Dios en este momento se sentía orgulloso, se sentía agradable de alguien que se estaba levantando a quitar altares, a quitar esos cultos extraños y a quitar y a quebrantar todas esas imágenes y que este hombre se levantó a destruir todos los símbolos de Acera. La importancia de nosotros no perder el tiempo en la posición y en los lugares que Dios nos ha puesto o nos ha posicionado, y que Dios cuente con nosotros y que nosotros valoremos ese tiempo y esa posición y esos lugares para poder hacer la voluntad de Dios y derribar todo argumento que el diablo ha querido establecer y hacer a través de sus mentiras y a través de su manera de manipular a muchas personas y a muchas áreas de cosas de la tierra. Vemos aquí que esta persona, aparte de aprovechar su posición, aparte de aceptar y encaminar, como quien dice, y valorar lo que cargaba de parte de Dios, dice la palabra, y estuvo el reino en paz bajo su reino, y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y dijo por tanto a Judá, edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová en nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaremos pues, y fueron prosperados. También
Asa ejército que traía escudo y lanza. De Judá 300,000, de Benjamín y 280,000 que traía escudo, entesaban arcos todos hombres diestros. Pero mira lo que dice aquí, y salió contra ellos Será, un etíope de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa, hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefatas, junto a Meresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Y oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezcan contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba lo persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. Fueron deshechos delante de Jehová y de sus ejércitos. Le tomaron muy grandes botín y atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín, y asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas, camellos, y volvieron a Jerusalén. Cuando yo leí esta historia, a mí me encantó, y el Espíritu de Dios tocó mi corazón y me hacía reflexionar y entender y meditar en esta palabra maravillosa, de la manera que él buscó la manera de hacerle entender a Dios que solamente Dios podía defenderlo, ayudarlo y manifestar su poder contra estas personas que se habían levantado con él. Una de las cosas que me llama la atención es que había paz en la vida de este hombre o este rey llamado Asa, porque Dios le había dado paz. Pero cuando él proclama y cuando él habla que tenía una meta, que tenía un objetivo en ese momento por alcanzar, y era edificar, como quien dice, aquí dice, y dijo: edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas, los muros, las torres, puertas, barras, ya que la tierra es nuestra. Una de las cosas que me llama la atención cuando él abre su boca y empieza, como quien dice, a proclamar para alcanzar un objetivo y tener un éxito, se le levanta el enemigo. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Cuando tú y yo nos levantamos a proclamar, cuando tú y yo nos levantamos a buscar la forma de alcanzar el objetivo y de las cosas grandes que tenemos que hacer, y aprovechar ese tiempo y ese momento de la posición, del lugar que Dios nos está llevando, que Dios nos está haciendo crecer, ahí es cuando el enemigo literalmente se va a levantar para que nosotros no alcancemos ese objetivo o ese éxito en esa posición, en ese lugar que Dios nos ha puesto y que Dios nos ha dado. Dice la palabra que en ese momento se le levantó esta gran multitud, este poco de personas a este hombre, pero él no agarró lucha. Él en ese momento no se agarró su pleito para él. En ese momento se dio cuenta que él no iba a poder con todo este gentío. Dice la palabra, y salió contra ellos Será, etíope, un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. O sea, él diría: esto es como que mucho para mí. Yo creo que es mejor entregarle esto a Dios. Es como que realmente que yo le deje esta pelea o esta guerra a Dios en sus manos. Y eso es lo que nosotros deberíamos entender. No nada más clamar, no nada más decirle a Dios: Señor, me está pasando esto, sino entender la confianza
que le damos a Dios cuando realmente Él pelea por nosotros, cuando le decimos a Dios o cuando le expresamos a Dios en ese momento que solamente Él tiene el poder de ayudarnos, solamente Él tiene el poder de acudir a esa solución que nadie puede hacer en nosotros, que solamente Él puede intervenir y tomar el control cuando nadie lo puede hacer, y que nosotros no corremos al vecino, a familia, a ningún lado, sino humillándonos, clamando y haciéndole entender a Dios, como dice en su palabra: mía es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor. Ahí le damos a entender a Dios que nosotros contamos y que tenemos la confianza en ese Dios que realmente puede salir como ese defensor, ese Dios que nos guarda, ese Dios que nos respalda y ese Dios que es nuestro abogado y que es nuestro juez. Y le damos la confianza a ese Dios que nos defienda y que lo haga a su manera, y que nosotros muchas veces vamos a tener la fuerza o quizá vamos a tener la manera de hacerlo, pero al expresarle a Dios: hazlo tú, mueve tú puedes hacerlo mejor, yo creo que tú me puedes defender mejor, tú lo puedes hacer de la manera que tú sí sabes, tú realmente, Dios, puedes meter tu mano. Ahí el Señor interviene y es donde se glorifica y las personas pueden ver al Dios que nos guarda, que nos protege, al Dios de que es nuestra justicia, nuestro abogado, nuestro defensor. Vemos la manera de que este hombre alcanza el objetivo de que realmente Dios lo defienda, pero también alcanzaron botines, alcanzaron, dice la palabra aquí, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de lo que tenían ganados, se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Una de las cosas que me llamaba la atención es que este levantamiento realmente lo que hizo fue que ellos alcanzaran, como quien dice, bendiciones, y pudieran alcanzar el objetivo que ellos cargaban. Y la mano de Dios estuviera más fuerte a la manera de ellos verlo como respaldo sobre sus vidas. Y eso es lo que va a hacer muchas veces el enemigo. En estos días le decía a alguien: definitivamente el enemigo siempre trabaja a nuestro favor, porque pareciera que él estuviera haciéndonos la guerra y es como que si nos estuviera hundiendo, pero al mismo tiempo nos está haciendo un favor para que nosotros conozcamos más a Dios, para que Dios se revele más, para que Dios como que nos defienda con más fuerza y nosotros podamos conocer la mano de Dios sobre nuestra vida, pero para que podamos también alcanzar las bendiciones y las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Es importante que el día de hoy tú puedas entender en tu vida que muchas veces para nosotros el alcanzar y poder ver las cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida, vamos a tener que clamar más fuerte, vamos a tener que humillarnos más, vamos a tener que buscar más con fuerza a Dios para que el Señor se manifieste y se revele en nuestra vida y entendamos que no estamos solos, que no estamos peleando sola, que realmente el enemigo se la va a tener que ver es con el mismísimo Dios, no con nosotros. Hasta en ese momento me llamaba la atención porque fue tan sabio de una manera de expresarle a Dios y decirle que Él podía ayudarlo, que solamente Él tenía la solución de intervenir en su vida, que tú y yo podamos entender la importancia de que hay cosas grandes que el Señor nos quiere hacer llegar, hay cosas maravillosas que el Señor quiere entregarnos a nuestra vida, pero nosotros somos los que realmente tenemos que confiar y clamar para que el Señor intervenga y alcancemos esas cosas que Él nos quiere entregar. Que inmediatamente cuando nosotros nos ponemos como manos a la obra, como se puso el rey Asa, ¿qué fue lo que hizo? Manos a la obra, vamos a edificar muros, vamos a levantar esto, vamos a hacer lo otro. Empezó a proclamar. En ese mismo instante se le levanta la envidia, la rivalidad, se le levanta en ese momento la manera de intervenir el propósito del éxito que iba a alcanzar. ¿Quieres éxito? ¿Quieres bendiciones? ¿Quieres cosas grandes? Vas a tener que lidiar con estos espíritus que se nos van a levantar para nosotros entender en ese momento de qué estamos hechos, que no estamos hechos de una manera como muchos piensan, que débil, que ahí no vamos a quedar, que ahí vamos a fracasar, sino que estamos hechos de valentía, de fortaleza, porque no estamos solos. Quien está con nosotros es mayor y es Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial. Cuando vemos aquí realmente
el objetivo de este hombre era hacer cosas buenas y hacer cosas grandes para proclamar o para exaltar cada día más el nombre de Jehová. Y una de las cosas que vemos aquí, que realmente el enemigo nos expresa a través de la palabra que detesta o odia que nosotros estemos no nada más agradando el corazón de Dios, sino también estemos, como quien dice, exhibiendo o resaltando cada día más las cosas que Dios nos pone a hacer en nuestra vida. O sea, el diablo detesta que tú obedezcas, el diablo detesta cuando tú resaltas el nombre, el diablo detesta cuando tú proclamas y resaltas y exhibes a Dios, el diablo detesta cuando realmente empiezas a hacer el objetivo de eso que Dios te está mandando a hacer. O sea, él detesta, él te va a hacer la guerra para que tú no alcances, para que tú no obedezcas, para que tú realmente no te encamines en lo que Dios te ha puesto o en lo que Dios te está llevando, te está guiando, te está direccionando y te está posicionando. El diablo detesta realmente que tú no alcances ese éxito y ese objetivo que Dios quiere darte. Él siempre quiere que nosotros estemos en miseria, él siempre quiere que nosotros estemos llorando, deprimidos, desesperados, en ansiedad, en muchas áreas que él le encanta, le fascina tenernos. Por eso es que nosotros necesitamos el día de hoy entender que no estamos, como dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es importante que cuando Dios entendamos este versículo, porque cuando Dios nos da ese poder y esa autoridad, nosotros podemos, como quien dice, decir, ya no más lágrimas, ya no más llanto, ya no más angustia, ya no más ansiedad, ya no más depresión. ¿Sabes qué? Me voy a levantar con toda, voy a clamar, me voy a llenar de gozo, porque dice la palabra de Dios, el gozo de Jehová es mi fortaleza. Asa dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a llorar, ¿sabes qué? Yo no me voy a deprimir. Asa no dijo en ese momento, ¿sabes qué? Yo me voy a agarrar este pleito para mí. Yo voy a clamar, yo voy a humillarme, yo voy a llamarme, voy a comunicar con mi Padre para que Él se encargue de esto. Inmediatamente vemos el respaldo de Dios. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso, al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Que tú entiendas el día de hoy cuál es tu apoyo. Que tú comprendas a dónde vas a clamar, a dónde vas a ir, dónde tienes tu confianza, a dónde tienes tu fe. Porque muchas veces hay personas que no están viendo resultados en sus vidas porque realmente no están clamando, porque no están interviniendo en ese momento de ir a humillarse delante de Dios, sino su confianza, su fe la están poniendo en otra cosa. Asa fue y se expresó y a decirle a Dios que Él era el único que podía ayudarlo y que realmente su apoyo era en Dios. ¿Dónde está tu apoyo? ¿A dónde está tu confianza? ¿A dónde está tu fe? ¿A dónde está realmente ese clamor que tú estás dando? Muchas veces se lo puedes dar al ser humano, muchas veces se lo puedes dar a otra persona, pero podrías estar perdiendo el tiempo. Pero cuando vas a Dios, cuando clamas a Dios, cuando pones esa confianza y te apoyas ante la presencia de Dios, nunca vas a ser avergonzado. Este rey no fue avergonzado porque realmente él fue al lugar preciso, él fue al lugar indicado. Y dice la palabra, y Jehová deshizo los etíopes delante de Asa y delante de Judá. Aquí nos damos cuenta que el Señor nunca deja en vergüenza al que se humilla, al que busca y en ese momento su presencia y pone su confianza de que lo puede ayudar, que lo puede redimir y levantar. Dios no lo dejó en vergüenza, lo ayudó en ese momento y pudieron estas personas ver la mano de Dios como poderoso gigante. Que el día de hoy tú puedas entender esa parte. La palabra en Romanos 8:31 nos dice lo siguiente, 31 y verso 33. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros.
¿cómo no nos dará también con Él todas estas cosas? ¿Quién acusará al escogido de Dios? Dios es el que lo justifica, me encanta. ¿Quién te va a acusar delante de Dios? ¿Quién es el que realmente vendrá delante de Dios a querer venir, ponerte mal delante de Dios? Nadie podrá hacer eso, porque solamente Dios tiene el poder en ese momento de justificarte, de ayudarte, de redimirte, de levantarte y de en ese momento hacerte entender que si Dios está contigo, si Él es tu amigo, que si Él es tu Padre, que si Él es tu consolador, ¿quién contra ti? Es decir, ¿qué problema puede ir contra ti? ¿Qué necesidad, qué enfermedad? ¿Cuál es el ejército que se puede levantar contra ti? Porque cuando se levante contra ti, se tiene que ver con Dios. Dice, pues si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si eres una escogida, un escogido, ¿quién te puede acusar delante de Dios? Porque Él mismo te va a ayudar y Él mismo va a dar como quien dice, va a levantar su mano como poderoso gigante por ti. Vemos aquí que esta persona, este rey, se levanta a poner su confianza, a poder pedirle a Dios en ese momento, y Dios interviene, Dios lo ayuda, Dios lo levanta, no lo deja en vergüenza, y vemos la manera de Dios bendecirlo y hacerle entender que no estaba solo. Cada vez que el enemigo va a ver que Dios va a bendecirte, que Dios te va a ayudar, que tú tienes una meta, que tienes un objetivo, Él no se va a quedar quieto. Si hay alguien que no se cansa, es el diablo. Pero como yo siempre digo, si el diablo no se cansa, tú tampoco te tienes que cansar. Si el diablo realmente no deja de resistir ante las guerras para hacerte caer, pues tú tampoco te puedes dejar en ese momento de resistir a hacerle la guerra a Él. Yo soy de las que digo, tú me estás haciendo la guerra, me hiciste llorar ahorita, pues agárrate porque yo también voy con fuerza. Agárrate porque yo también te voy a hacer la guerra, porque no me voy a dejar de ti. Hay momentos donde en nuestras vidas nos tenemos que levantar, sacudir en ese momento y hacerle entender al diablo que no está metiéndose con nosotros, que hay uno superior que Él y que Él mismo se tiene que doblegar a ese Dios, que es el Jehová de los ejércitos. Y ahí es cuando realmente te tienes que sacudir y decirle, me estás haciendo llorar, me estás haciendo la guerra, pero no importa, porque también te voy a hacer la guerra y te voy a hacer cansar. Hay momentos donde nosotros no estamos para sentarnos a deprimirnos, sino levantarnos a sacudirnos, porque de esa es la manera que el diablo quiere que nosotros estemos, deprimidos, cansados, angustiados, afanosos, y que estemos ahí siempre como Él quiera llevarnos a su terreno. No estamos para estar en el terreno del diablo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Salmo 3:4 dice la palabra, el salmista David dice la palabra aquí. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde el monte de su santidad. Me llamó la atención porque dice, con mi voz clamé al Señor y me respondió desde el monte de su santidad. Que tú y yo entendamos que la única forma de nosotros ver la mano de Dios obrar a favor de nosotros es comunicándonos, no cerrando la boca. Para eso Dios nos dio esta boca, para que proclamemos, hablemos, nos comuniquemos con Él. Cuando clamó, el Señor le respondió. Cuando este hombre llamado Asa se comunicó, clamó, tuvo respuesta del cielo. La mejor arma que el Señor nos ha dejado a nosotros es la oración, es el clamor, la manera de comunicarnos hacia Él, para Él intervenir y meter su mano por nuestras vidas. Vemos aquí el Salmo 34, verso 4, donde dice la palabra, busqué a Jehová y Él me respondió y me libró de todos mis temores. O sea, el salmista David está diciendo, ¿sabes qué? Me senté, no dice aquí en la palabra, me quedé sentado, me quedé acostado, me quedé relajado, me fui. No, él dice, busqué, se puso en posición de levantarse a buscar. La única forma que tú vas a ver respuesta
en tu vida es que empieces a levantarte, a ponerte en posición de buscarlo. Búscalo, porque todo aquel que busca lo encuentra. Todo aquel que toca se le abrirá, dice su palabra. Entonces dice, busque a Jehová, y él me respondió y me libró de todos mis temores. Primero me pongo en posición de búsqueda. Después dice, y él me respondió. Después que me pongo en posición de búsqueda, empiezo a comunicarme. Cuando empiezo a comunicarme, hay respuesta de esa comunicación, de esa relación. Y después vemos el respaldo, porque dice, me libró de todos mis temores. Es decir, hubo respuesta de lo que yo clamé o de lo que yo me comuniqué con ese Dios maravilloso. Necesitamos clamar, necesitamos tener una relación con Dios, necesitamos entender la importancia de la oración y necesitamos entender que cuando clamamos, nosotros vamos a ver la mano de Dios a favor de nosotros. Vemos aquí que dice el tema, clama fuerte que Dios sí oye. ¿Por qué? Porque este hombre clamó y dijo, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar callado, yo voy a clamar y a comunicarle a Dios que Él es el único que puede ver lo que yo estoy viviendo, y de Él me voy a apoyar para que Él intervenga y meta su mano hacia mi vida y a lo que esté pasando en esta situación. Yo quiero que el día de hoy entiendas la importancia de clamar, de levantar tu voz para que Dios intervenga y para que Dios haga millones de cosas a favor de tu vida, y que entiendas que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Que si Dios está contigo, la enfermedad, la escasez, las atribulaciones, los desiertos, la necesidad, la enfermedad, cualquier cosa que se te levante, no va a poder contigo, porque Dios está contigo. ¿Quién contra ti? Cuando nos damos cuenta de esta historia que yo leía, literalmente yo decía, Dios mío, el enemigo siempre nos va a querer a nosotros ver mal, nunca nos va a querer ver bien. Y ahí es cuando nosotros tenemos que tenemos que entender, no tener compasión con las tinieblas. No estamos para tener compasión. Y muchas veces nosotros hemos tenido compasión a lo que el diablo está haciendo en nuestra vida. Nos está haciendo la guerra y nosotros estamos pacíficos. Nos está haciendo la guerra y nosotros estamos llorando. Nos está haciendo la guerra y nos sentimos deprimidos. Nos está haciendo la guerra y nosotros nos sentimos angustiados. Cuando realmente nos tenemos que levantar con un espíritu violento, a clamar, a intervenir en ese momento que nos está haciendo la guerra, para que Dios obre a nuestro favor, porque tenemos uno súper mayor que cualquier problema, y ese es Dios. Y es importante pedirle a Dios un espíritu violento para levantarnos a querer hacerle, como quien dice, la guerra como al diablo, como nos lo ha querido venir a hacer a nosotros. Ya basta lágrima, ya basta depresión, ya basta angustia, ya basta escasez, ya basta enfermedad, ya basta persecución, ya basta de todo eso. Sabes que levántate con espíritu violento, levántate en ese momento a decir, ¿sabes qué, diablo? Te voy a cansar, me has querido venir a cansar, a deprimir, pues voy con toda también. ¿Por qué? Porque es importante que podamos alcanzar lo que Dios nos ha querido dar y entregar a nuestra vida. Que el día de hoy tú puedas entender lo que es alcanzar y seguir en ese objetivo y en esa posición que Dios te ha puesto, para que sigas haciendo las cosas que Dios realmente te puso a hacer, y que puedas ver cada día más el desarrollo, el crecimiento, el avance de lo que Dios quiere hacer en tu vida, y que el diablo, a pesar de sus ataques, pueda ver el respaldo de Dios en tu vida. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento. Y recuerda que no estás sola, que no estás solo, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas.